Hay cosas, ¿no? Experiencias que parece que se quedan atoradas, que se niegan a convertirse en pasado. Se repiten una y otra vez en la mente, en el cuerpo. Bueno, hoy vamos a meternos a fondo en por qué pasa esto y sobre todo cómo podemos ayudar al cerebro a por fin darle la vuelta a la página. A ver, para que esto quede más claro, vamos a hablar de un caso, el de David. Sufrió un ataque brutal en su juventud que le costó un ojo. Pero el costo real, 30 años después, era que su presente estaba, pues, hecho pedazos por pesadillas, por ataques de ira incontrolables. Su historia es el ejemplo perfecto de qué pasa cuando el pasado simplemente no se va. Y es que miren, el trauma no es nada más una mala memoria. No, no, no. Es algo mucho más profundo. Es un estado del cuerpo. Es como si todo el sistema nervioso se reorganizara para la supervivencia y se quedara atascado en alerta máxima, como si la amenaza nunca hubiera terminado. La mente racional puede que sepa que está a salvo, pero el cuerpo sigue en peligro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se desatora el cerebro? Una de las respuestas más sorprendentes es una terapia llamada EMDR, o por su nombre completo, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Sí, yo sé, el nombre suena súper técnico, hasta raro, ¿no? Pero vamos a ver de qué se trata porque es fascinante. Imaginen esto. La persona se concentra en ese recuerdo terrible, en la imagen, en la sensación, mientras al mismo tiempo sigue con la mirada algo simple, como el dedo del terapeuta que se mueve de un lado a otro. Y justo aquí es donde pasa algo que parece casi magia. Este simple movimiento parece que activa un proceso natural en el cerebro, que permite que ese recuerdo, que estaba aislado, congelado, empiece a conectarse con otras memorias, con información nueva. Y poco a poco, la carga emocional empieza a disolverse. Y lo más increíble es que todo esto sucede sin tener que hablar del trauma por horas y horas. Ojo, el resultado para gente como David no es que se olviden de lo que pasó. ¡Para nada! El resultado es que la experiencia deja de sentirse como si estuviera pasando ahora mismo. Se transforma en lo que siempre debió ser, una historia coherente sobre algo terrible que sucedió en el pasado. Y la palabra clave aquí es esa, pasado. Por fin, ya terminó. Y bueno, si esto suena como pura anécdota, espérense a ver los datos, porque son súper claros. En un estudio compararon el EMDR con el Prozac, uno de los medicamentos más comunes. 8 meses después, los resultados eran impresionantes. Fíjense, el 60% de la gente que hizo EMDR se consideraba curada, y además seguían mejorando. ¿Por qué? Porque parece que el cerebro con ese pequeño empujoncito sigue sanando por sí solo. Con el Prozac, ¿qué pasaba? La gente mejoraba, sí, pero en cuanto dejaban la pastilla, ¡pum!, para atrás. La mayoría recaía. Ahora, es súper importante aclarar algo. Esto no es la típica terapia de exposición. La terapia de exposición, a grandes rasgos, busca que la persona se acostumbre al miedo reviviendo el trauma una y otra vez. El MDR es otra cosa. Su objetivo es la integración. O sea, no se trata de acostumbrarse al horror, sino de permitir que el cerebro haga nuevas conexiones, que entienda el contexto y que finalmente archive ese recuerdo donde debe de ir. Ok, hasta aquí todo bien con la mente. Pero, ¿y el cuerpo? ¿Qué pasa si la mente ya entendió, pero el cuerpo sigue, pues, como en estado de alerta, como en pie de guerra? Porque el trauma no solo vive en los recuerdos, se queda grabado en el cuerpo. Y eso nos lleva a un segundo camino de sanación, aprender a sentirse a salvo en la propia piel. Y aquí, una herramienta potentísima es el yoga. Para entender esto, hay una palabra clave, interocepción. Es básicamente la capacidad de sentir y entender las señales internas de nuestro cuerpo, como el hambre, el cansancio, la tensión. El trauma muchas veces corta de tajo esta conexión. El resultado es una especie de desconexión, de no sentir nada, o todo lo contrario, una angustia constante que no se sabe de dónde viene. Es como si la línea telefónica entre la mente y el cuerpo estuviera cortada. El caso de Annie lo ilustra de una manera súper potente. Por su historia de abuso, para ella, algo tan simple como que un instructor de yoga le tocara la espalda para corregir una postura era terror puro. Su cuerpo automáticamente lo interpretaba como una amenaza. Y aún así, con todo ese miedo, algo dentro de ella sabía que justo ahí, en ese terror a sentir, estaba también su camino para sanar. Y aquí es donde viene el cambio, el verdadero clic. Un día, practicando en casa, le vino un pensamiento clarísimo. Tu cuerpo tiene cosas que decir, y su respuesta interna lo cambió todo. Se dijo a sí misma, intentaré escuchar. Fue un cambio radical, de tenerle pánico a su cuerpo, a sentir curiosidad, de ignorarlo a pensar, a ver, ¿qué me quieres decir? Y lo que logró, de verdad, es impresionante. Con el tiempo, Annie aprendió a sentir sus emociones, sus sensaciones físicas,
pero sin que la secuestraran, sin que la arrastraran. La vida de pronto se sintió menos como una montaña rusa fuera de control. Se volvió más manejable. Y el poder estar en su cuerpo pudo estar más presente en su vida y, por fin, reconstruir la intimidad con su pareja. Pero a ver, que nadie piense que esto es un camino de rosas. Para nada. De hecho, en el primer estudio que se hizo sobre yoga para traumas, ¿saben qué pasó? El 50%, la mitad de la gente se salió. ¿Por qué? Porque sentir de nuevo, cuando has pasado tanto tiempo sin hacerlo, puede ser abrumador. Las sensaciones físicas pueden despertar a todos los fantasmas del pasado. Esto nos enseña algo vital. El proceso tiene que ser lento, seguro y respetando el ritmo de cada persona. Ok, entonces, ya vimos dos caminos que a primera vista parecen súper diferentes, ¿no? Uno, el EMDR, que empieza por la mente, por los recuerdos. El otro, el yoga, que empieza por el cuerpo, por las sensaciones. Pero si nos fijamos bien, en realidad ambos viajan hacia el mismo lugar, la integración. Vamos a ponerlo así, para que quede súper claro. El EMDR es un enfoque que va, digamos, de arriba hacia abajo. Se empieza por la mente, por la historia, para que el cuerpo se calme. El yoga, en cambio, es de abajo hacia arriba. Se empieza por calmar el cuerpo, por regular las sensaciones físicas, para que la mente pueda sentirse segura y reescribir la historia. Son, en el fondo, dos caras de la misma moneda. La mente es la misma, reconectar mente y cuerpo. Bueno, entonces, para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, y creo que es lo más importante, el trauma no es solo algo que está en la cabeza, es una condición física. Segundo, que sanar no siempre significa hablar y hablar del problema. A veces, la clave está en procesar y sentir de otra manera. Vimos que el EMDR ayuda al cerebro a archivar el pasado donde corresponde, en el pasado, y que el yoga ayuda a reconstruir una relación de seguridad con el propio cuerpo. Y la clave de todo, el verdadero objetivo, no es elegir uno u otro, es integrar, que mente y cuerpo vuelvan a hablar el mismo idioma. Y esto nos deja con una última reflexión, que para mí es la más potente de todas. Si el trauma tiene el poder de recablear por completo nuestro cerebro y nuestro cuerpo para la supervivencia, entonces ¿no tenemos también la capacidad de conscientemente usar herramientas para recablear todo de vuelta, hacia el bienestar, hacia la sanación?